lo que estábamos viendo recién anteriormente era una periodización en esa línea de tiempo que nos mostraba el Prezi, y las periodizaciones siempre son caprichosas, o sea, el historiador decide, bueno, dónde poner un comienzo, un corte, un fin, pero sirven para eso, para ordenarnos cronológicamente y tener en la cabeza una linealidad. Los hechos unos ocurrieron antes que otros, por lo tanto son causas, si son posteriores son consecuencias. Pueden no estar vinculados y ser casualidades, pero digo, hay un orden cronológico. Sus abuelos nacieron antes que sus padres y sus padres antes que ustedes, y sus hijos nacerán después que ustedes. Así que tiene que ver con esto, ¿no? Eso mismo que podemos hacer en la historia de una familia, lo podemos hacer en la historia de un país o mismo de la humanidad. La historia de la humanidad siempre se ha dividido en esos 4 grandes bloques. Bueno, en realidad 5, si contamos todo lo anterior al 3000 a.C., prehistoria, porque no había escritura. Hoy se habla de, no sé, etapa ágrafa, pero más que nada se concentran en conceptos como el paleolítico, la edad de piedra, ¿no? El neolítico, la nueva piedra, piedra tallada, tiene que ver con el periodo 10.000 hasta el 5.000, que es lo que tiene que ver con el desarrollo de la agricultura y la ganadería, ¿no? La gran revolución neolítica. Eso es lo que ahora se enseña en el secundario, y está muy bien que haya cambiado un poco, ¿no? Ver, paleolítico era la etapa cazadora-recolectora, neolítico lo que tiene que ver con la agricultura y la ganadería y la vida sedentaria, y después esas aldeas neolíticas van evolucionando hacia los primeros estados. Y los primeros estados surgen en Mesopotamia, Egipto, China, India, y ahí ya hablamos del Estado, ¿no? Yo me acuerdo de Historia Antigua 1, una materia que cursé hace muchísimo, pero de las primeras de la carrera, ver eso, ¿no? Cómo el Estado es lo que surge, alguien que manda, porque acá estamos viendo, la materia nuestra se llama Sociedad-Estado, y hasta lo podemos rastrear en la época de los faraones de Egipto. ¿Por qué eran el Estado de ellos? Porque, bueno, lo que finalmente decidían ellos era lo que impactaba sobre todo el resto de la población. Y bueno, ver qué tipo de Estado era, un Estado teocrático, el faraón era visto como un dios. Bueno, y así también veíamos lo mismo en el emperador romano, ¿no? Que todos se inclinaban y había reverencias, cómo vestía, y eso va modificándose. Pero bueno, el estudio de la antigüedad, ahora habría entrado la compañera 24, ya estaríamos todos los que estábamos al principio, vamos a volver a compartir, pero digo esto de la antigüedad, y después de lo que incluí, que es bastante complejo, el concepto modo de producción, ver cómo las sociedades se organizan de acuerdo a quién produce y cómo produce. Entonces, para Marx, toda la historia es la historia de la lucha de clases, y siempre ha habido 2 clases contrapuestas, unos que son los dueños de los medios de producción, en esa época los dueños de la tierra y los que la trabajaban, los esclavos, y en lo que es, y había también campesinos libres y propietarios de pequeñas parcelas que producían para sí mismos, pero estamos hablando del modo de producción dominante, cómo las grandes extensiones de tierra, ya para la época del Imperio Romano, eran trabajadas con esclavos, ¿no? Y después, porque vamos a ver también que había esclavitud en Estados Unidos en el siglo XIX, hasta la Guerra de Secesión, hasta Abraham Lincoln, pero bueno, ya está subsumido al modo de producción capitalista, que es el que nos rige hoy en día, y vamos a ver hacia el final de la clase desde qué momento hay capitalismo, y ver que hoy las clases son burguesía proletariado. Que es verdad que es distinto a la época que escribió Marx, es cierto, ¿no? No es lo mismo que todos trabajamos en fábricas y está el dueño de la fábrica en una oficina y todo lo demás trabajando en máquinas. Hoy hay miles de formas distintas de trabajar, hasta con esta gente que está produciendo software, nosotros que podemos trabajar en una oficina, barriendo la calle, siendo docentes, enfermeras. Entonces hablamos más de clase trabajadora y no de proletario, pero sacando esas diferencias, y en eso sí podríamos hablar que la edad contemporánea es bastante contemporánea a nosotros, porque en esa época que surge el capitalismo, o se consolida, mejor dicho, el capitalismo industrial y las repúblicas, que después van a devenir en democracias, bueno, hoy por hoy vivimos de una manera mucho más parecida a fines del 18 que al 3000 a.C. o al 500 de la era cristiana, que vamos a ver ahora que era la época feudal. Vivimos bajo el modo de producción capitalista, y la forma política, ¿sí?, que se expresa amén de ella es el liberalismo, la república, la democracia. Entonces, ese es un poquito el objetivo de la clase, de repasar bien desde atrás, pero para llegar ahí a entender mejor el cómo hoy en día estamos organizados, ¿no? Y con lo que queda de la materia en el medio para ir analizándolo. Bueno, ¿no hay preguntas? Acá en el chat, profesor, lo escucho entrecortado. Bueno, eso puede ser del tema de la transmisión, ¿no? De mi computadora que sea un poco lenta, de las de ustedes.
y ahí mucho no hay para hacer. Voy a tratar de hablar lento, porque yo peco de hablar muy rápido, pero bueno, si se entrecorta, tal vez después en la versión grabada se escuche bien, pero voy a tratar de hablar fuerte, que el micrófono me capte para no tener que tenerlo acá, que quizás hace mucho ruido, y pausado para no avasallarlo también, ¿no? Que acá no es que tienen que tomar nota de todo y saberse todo lo que digo, ¿no? Que nos queden las ideas más importantes y ellas son las que están reflejadas en ese presi que ahora vamos a compartir, y que además el texto de Beatriz sí explica muy claramente lo que nos interesa para los objetivos de la cruzada, ¿no? Ver el avance del liberalismo, cómo fueron cambiando las ideas. Y lo que sí también les pido que apaguen su micrófono, ¿no? Porque ahí escucho, me parece, puedo hacerlo, pero bueno, tendría que dejar de compartir, creo, o desde acá, a ver, silenciar. Bueno, no importa. Profe, ¿yo le puedo hacer una pregunta? Sí, decime, Melanie. Quería si podías volver a repetir que hablaste de que Marx hablaba de una lucha entre clases y nombraste a las dos clases Sí, y se me entrecortó lo que habías dicho. dale. Ahí va a depender de si estamos hablando de qué modo de producción. En la Edad Antigua, y acá viéndolo un poquito el precio completo, quizás lo llegan a ver, en la Edad Antigua el modo de producción dominante es el esclavismo. Y ahí vamos a tener al dueño de los medios de producción, el amo, y al esclavo como el sujeto que provee el trabajo. En la Edad Media vamos a ver el feudalismo, en el cual el dueño de los medios de producción es el señor feudal, el dueño de la tierra, y después va a ser el que trabaja el siervo de la gleba, ¿no? El siervo de la tierra. Y en el capitalismo, que comienza a darse a partir de la edad moderna y se va consolidando en la edad contemporánea, el modo de producción dominante es el capitalismo, y ahí vamos a tener dos clases contrapuestas. La burguesía, que son los dueños de los medios de producción, el dueño de la fábrica, pero también sigue siendo el dueño de la tierra, el dueño de los bancos, el dueño de una empresa de transporte, el que no aporta el trabajo en sí, sino que aporta el capital. Por eso este sistema se llama capitalista. Es el que arriesga la inversión, el capital. Mientras que el otro, el proletario, solo tiene su fuerza de trabajo y la tiene que vender en el mercado. ¿Sí? El empleado, el obrero, el trabajador, el proletario, le llamaba Marx en esa época, porque lo único que tenían era su prole. ¿Sí? La prole es la descendencia, los hijos. Así que bueno, voy a silenciar para que ustedes lo pueden desilenciar, pueden poner para hablar si van a preguntar algo, y como hizo Melanie recién muy bien, levantó la mano inclusive, pero si no hay un poquito de ruido de fondo. Y ahora vuelvo a compartir. ¿Está respondida la pregunta, Melanie? Yo, Agustina, pero sí, sí, está Era respondida, Agustina, porque... gracias. bien, está bien, Agustina, muy bien. Bueno, perdona Gracias. que no los veo y además no los conozco todavía, pero bueno, no sé si No, ahí... no, bueno, muchas gracias, perdón por interrumpir. No, por favor. Nos vamos entonces a la Edad Media, la que los historiadores decían entre el siglo V y el siglo XV. Son 1000 años de historia. Y no fue toda igual, ¿no? Hay quienes la dividen entre alta Edad Media o temprana Edad Media, alta Edad Media y baja Edad Media, en tercios aproximadamente. Entre el siglo V y el siglo VIII tiene que ver con toda la fragmentación del Imperio Romano, porque la Edad Media que estamos hablando es la Edad Media europea, ¿sí? El feudalismo europeo, ver qué ocurre en Italia, centro del Imperio Romano, ¿no? Francia, España, Inglaterra, Alemania, Bélgica, Holanda, todo lo que es Europa occidental, es lo que ocurre durante esos años que van del año 500 al año 1500. Y ahí vemos que, bueno, al principio fue toda esta descomposición del Imperio Romano, la subdivisión en unidades menores que se llamaron reinos germánicos, porque el Imperio Romano se va a dar la caída, y ahí lo vemos en la película Gladiador, el que está peleando al principio, que es Rassecrau, contra tribus germanas que tenían como vecinos al norte y que eran enemigos de los romanos. Ellos les llamaban germanos a todos los que habitaban esa zona norte del imperio, en la frontera norte, y abarcaba gran parte de lo que hoy es Alemania, Austria, etcétera, etcétera, ¿no? Y que los países nórdicos, mismo ahí vemos a William Wallace, ¿sí? A Mel Gibson, que eran de los escoceses, serían celtas, también fueron pueblos no conquistados por los romanos. Los romanos conquistaron Britania, que sería la isla de Gran Bretaña, en su zona sur. Escocia está en la zona norte de la isla de Gran Bretaña, y la otra isla británica es Irlanda. Ellos eran paganos, de ahí que no cristianos. Ustedes saben que el cristianismo se expande dentro del Imperio Romano en su primer momento, ¿no? De Jesús,
vivió en lo que es la Palestina, que era parte de la provincia romana. Después sus discípulos lo van extendiendo por toda la zona del Mediterráneo, pero el Imperio Romano adopta el cristianismo como religión oficial con Constantino, siglo III de la era cristiana. Y todo lo que es Irlanda, por ejemplo, que eran pueblos paganos, va a ser evangelizada por San Patricio. De ahí que el 17 de marzo todo el mundo sale a emborracharse, pintarse la cara de verde por ese, diríamos, monje que va a evangelizar la isla de Irlanda, ¿no? Pero porque toda esta historia va evolucionando con muchos cambios. La Edad Media, por ejemplo, está cruzada por el tema del dominio ideológico de la Iglesia, ¿no? Uno tiene en la cabeza en esas películas medievales, como por ejemplo El nombre de la rosa, basada en la novela de Umberto Eco, la abadía medieval, ¿no? Donde estaban los monjes y rezaban ahí, transcurrían sus días. Bueno, la historia está buena porque transcurre un crimen en el medio de la abadía, pero vemos esa mentalidad religiosa que todo lo explicaba y no podía ser de otra manera que un castigo de Dios las muertes en la abadía, mientras que había ahí un monje franciscano más propenso al uso de la razón, el tal William de Bakersfield, un personaje ficticio de Eco, pero que interpreta a Sean Connery en la película y hace de especie de investigador, de detective, ¿no? Y va descubriendo la razón real de los crímenes, ¿no? Pero todo se explicaba por medio de la religión y que obviamente la vida era enteramente rural, transcurría en el campo. La Edad Media está caracterizada, como dijimos, ¿no? Por la fragmentación del poder político. Esos reinos germánicos, lo que eran las antiguas provincias romanas, Hispania, ¿no? Ahí van a entrar los visigodos, Italia misma va a ser invadida por los ostrogodos, Francia por los francos, se van a formar reinos, y dentro del reino de los francos el más importante va a ser el de Carlomagno, que va a ser coronado emperador en el año 800, y él sí como emperador va a reunificar gran parte de lo que era el Imperio Romano Occidente. Pero después es derrotado, muere, sus nietos se lo reparten en el Tratado de Verdún, en el 814, creo, el imperio se va subdividiendo, subdividiendo, subdividiendo. Después vienen las invasiones de los nórdicos, ¿no? De los vikingos, por si vieron la serie esa vikingo, ¿no? Y ahí, hasta en esa serie se ven los tratados de relaciones feudo-vasalláticas. Un rey que le concede a un hombre importante, porque tiene muchas armas y soldados, una parte de sus tierras. Y ahí el poder se va fragmentando a nivel cada vez mayor y llegando a unidades políticas administrativas cada vez más pequeñas, que son los feudos, que es lo que el señor feudal controlaba y eran sus tierras. En esta película, que lo vemos ahí a William Wallace, que es un héroe, diríamos, de Escocia, porque luchó contra los ingleses, ¿qué pasaba? Lo hizo en la época medieval, ¿no? En esa época feudal, en la que en realidad no existía ni Escocia ni Inglaterra como tal, sino que eran monarquías de tipo feudal, en las cuales los nobles eran los que realmente tenían control sobre cada tierra, sobre cada feudo. Y el feudo no era más que esa porción de tierra que rodeaba el castillo donde vivía ese noble. Por eso en los jueguitos de Edad Media lo que hay que hacer es construir el castillo, todo lo que la rodea, las murallas, ¿no? El Age of Empires, el Clash of Clans, todo eso tratan de eso. Y vemos cómo en esta película también de caballeros, ¿sí? En las cuales practicaban para la guerra haciendo esas competencias de justas. Bueno, acá lo que vemos es una guerra entre nobles, ¿no? Los señores feudales que quieren ser leales al rey de Inglaterra y los que no. Y ahí está William Wallace defendiendo esa especie de identidad escocesa, ¿no? Pero yo me quedo más que nada con esa primera escena, una de las primeras escenas en las que William Wallace está volviendo a su aldea y ve que los ingleses están destruyendo todo, matando, quemando, robando animales y hasta terminan matando a su mujer. No estoy spoileando porque es el principio, ¿no? Pero si la ven en Braveheart o Corazón Valiente, se da esa escena que sería un claro ejemplo de lo que era el cobro del tributo medieval, el saqueo. O sea, no es que iban y golpeaban la puerta y se me paga la renta, no sé cómo decía el señor Barriga con don Ramón, que más bueno, pobre, nunca le cobraba al final. Pero acá no, acá se daba por medio del saqueo. El señor feudal, que se decía amo de todas esas tierras, iba a cada aldea y se llevaba la cantidad de trigo, cebada, animales, chanchos, ovejas y hasta mujeres que él quisiera. Eso era la Edad Media, eso era el feudalismo, el modo de producción feudal que identifica Marx para la Edad Media, ¿no? Hay un señor feudal, dueño de todas las tierras, y campesinos libres, a diferencia del esclavo, pero que están atados a la tierra. Por eso se llaman siervos de la gleba, no atados en forma literal, sino figurativa,
de que ellos tenían obligaciones para con ese señor por vivir en la tierra, que era pagarle un tributo. Y con moneda va a aparecer, pero más hacia el final de esta etapa. El pago del tributo se hacía sobre todo con producción. Y como vimos, era directamente saqueada por parte del señor, ¿no? Pero una parte muy importante de la cosecha era para el señor feudal. Otra parte era para el autosostenimiento del campesino, ¿sí? Y esto es lo propio del modo de producción feudal, ¿no? En la cual se divide entre los dueños de medio de producción, el señor feudal, y el que aporta el trabajo y se le extrae una parte de él, el siervo o campesino. ¿Se entendió hasta ahí? Bueno, difícil que no todos tienen que activar el micrófono y decir que sí, pero bueno, supongamos que sí. Después voy a volver, pero vamos a avanzar un poquito. ¿Cómo estamos de hora? Son las 4, ¿no? 4 menos 10. Vamos a llegar hasta las 4 y cuarto, 4 y 20, pero quizás demande otra conexión, pero seguimos, ¿no? Bueno, les decía que la otra etapa histórica, la que viene después de la Edad Media, porque la Edad Media ni nombre tiene, pobre, le pusieron la Edad Moderna. Y moderno nos suena a todo, no sé, a drones, a aviones o naves espaciales, ¿no? Pensamos en el futuro. Bueno, esto es que es lo contrario antiguo, moderno, ¿no? Y pensando cómo estos historiadores contraponen a la antigüedad a la modernidad y ponen tan solo en el medio a la Edad Media, era la etapa que realmente valía la pena estudiar, ¿no? Etapa de exploración ultramarina, acá vemos una imagen de la película 1492, que es sobre la vida de Cristóbal Colón y su llegada a América, es la etapa de la exploración ultramarina. Acá es donde nosotros un poco arrancamos nuestra materia después de haber visto el Tahuantinsuyo, el Imperio Inca, vimos la clase pasada, el encuentro pasado, la conquista, ¿no?, de América. Y es esto, ¿no? Una Europa que sale allende los mares, que empieza a descubrir el globo, que como les decía, Colón estaba convencido que estaba en Asia, pero sí lo que estaba convencido era que quería recorrer el mundo, o descubrir nuevas tierras y encontrar más riquezas. ¿Por qué querían encontrar tanto oro y plata? Incluso los reyes católicos que financiaron el viaje de Colón. Porque estamos en una etapa de transición del feudalismo al capitalismo que Marx va a llamar, o en realidad que ya se llamaba así, ¿no? O se la conoce como la etapa mercantilista, pero que Marx va a identificar el mercantilismo como la etapa de la acumulación originaria. Esto que decíamos que el desarrollo de Europa implicó el subdesarrollo de América, y de África y de Asia, el encuentro pasado, tiene que ver con esto, porque esta es la etapa de 300 años aproximadamente, toda la edad moderna, el siglo XVI, XVII y XVIII, en que los europeos expoliaron a los otros tres continentes, América, Asia y África, ¿no? ¿Cómo? Bueno, mediante esta primera etapa que se abre acá, que es la del colonialismo, que después vamos a ver en el siglo XIX se transforma en el imperialismo, una nueva forma de control, ya con países independientes, como por ejemplo la Argentina, pero que forma parte del imperio, del mundo regido por el imperialismo en sus relaciones comerciales, por ejemplo, con Gran Bretaña. Lenin, el revolucionario ruso de la revolución del 17, también era un pensador, ¿no? Por eso se habla de marxismo-leninismo, ¿no? Y Lenin escribió un librito muy chiquito, pero muy interesante, se llama Imperialismo, fase superior del capitalismo. Y en ese libro cita a la Argentina. Y bueno, no nos sintamos tan orgullosos porque lo cita como una semicolonia del Imperio Británico, ¿no? Estamos en esa etapa de vida independiente de la Argentina, pero que es semicolonia británica por su relación comercial dependiente, por lo que tiene que ver con la división internacional del trabajo. Pero eso lo dejamos para clases muy futuras, simplemente para que se lo acuerden. Pero esta es la etapa del colonialismo, las colonias. España, Portugal, primero Portugal, pero Portugal y España, y después, como veíamos el encuentro anterior, que me preguntaban qué pasaba con Norteamérica, bueno, Francia, Inglaterra, Holanda, se van a repartir el mundo, y van a tener colonias no solo en América, sino también en los otros continentes. Quizás, como señala muy bien Beatriz Díaz, no en forma tan directa, sino con puertos comerciales, como va a ser a lo largo de la costa de China, en las costas africanas, los europeos van a construir ahí sus factorías, en las cuales se extraen riquezas y sobre todo mano de obra esclava, que también trasladan a América, como veíamos que la única esclavitud permitida en América española era la africana, pero sí que con los aborígenes, no, los naturales de América, se va a dar la encomienda, la mita, el yanaconazgo, como vimos la clase pasada. Y ahí tenemos sí, también una forma de extracción de excedente, pero de a poco, y en Europa, se va a dar esa transición del feudalismo al capitalismo. Primero en esta etapa mercantil, que es que todos los países salen a acumular metales preciosos. Y eso ya lo vimos en España con esa referencia al libro de Galeano, ¿no?
de que en Potosí España extrae millones de toneladas de plata, y eso termina en las bancas europeas de ciudades italianas, alemanas, y permite esa etapa de acumulación que habla Marx y que después le va a permitir a Europa dar ese salto hacia la industrialización. Pero eso recién va a ser en el siglo XVIII y lo vamos a ver ahora a continuación. Pero eso no quiere decir que si no hay todavía industrias no haya capitalismo. Hay un capitalismo que va evolucionando en distintas etapas, una etapa mercantil, después en una etapa industrial, después en una etapa imperial. Pero ese capitalismo mercantil tiene que ver con la forma en que se va a empezar a producir, y va a ser sobre todo en Inglaterra primero, en donde los burgueses, ¿sí? Hombres que surgen hacia el final de la Edad Media porque viven en los burgos, que son las ciudades, ¿sí? Van a dedicarse al comercio y a la artesanía. Pero entre esos talleres de artesanos que después intercambian sus productos, también va a haber algunos comerciantes que deciden ir a las zonas rurales y llevar materia prima, obtener de ahí, pero llevar también maquinaria, para que los campesinos hagan algún producto, sobre todo productos textiles, teniendo lana, ¿sí? De las ovejas. Por ejemplo, en Inglaterra se va a dar el proceso de cercamientos o enclosures, que son cerquitas, ponerle al campo para garantizar la propiedad privada de esas tierras y para evitar que los animales salgan y decir, esta oveja, esta majada de oveja es mía. Bueno, obtener de ahí lana y dársela a los campesinos para que hagan un tejido, ¿sí? Y después quizás un sastre en la ciudad confecciona un traje. Pero en ese proceso que el campesino le agrega su trabajo a la mano de obra, perdón, a la materia prima, que es el algodón, la mano de obra es la única que le agrega valor a ese objeto, ¿no? Mediante su trabajo. Y es por eso que se van a empezar a dar las relaciones de producción capitalista. Porque ese burgués, ese hombre dedicado a los comercios que lleva la lana, se la da al campesino, le da un telar para que este trabaje todavía en forma manual. No es un taller donde lo impulsa la máquina de vapor como vamos a ver en el siglo XVIII. Estamos hablando del siglo XVI y XVII. Es lo que se llama el trabajo rural a domicilio, o en inglés putting out system, el que va a dar las primeras relaciones de producción capitalista. Porque ahí el burgués le va a pagar al campesino por una hora de trabajo, porque le haga, no sé, una manta de 1 metro por 1 metro, y eso le va a dar una moneda de plata, imagínense, y es lo que vale su hora de trabajo. Y ahí tenemos entonces que el trabajo pasa a ser comprado, no compra y venta de objetos como era antes, sino que se le agrega al producto final que se vende como parte de pago también el trabajo humano. Y ahí es donde se va a dar la extracción de plusvalía que habla Marx, ¿no? La generación de valor por parte del trabajo humano y la apropiación por parte del burgueso capitalista. Y entonces ahí ya a lo largo de toda la edad moderna, y más que nada al final, cuando se da su etapa industrial, y en la edad contemporánea, el capitalismo va a ser el modo de producción dominante. Vamos a encontrar las relaciones de producción capitalista, que son las que imperan hoy en día en la mayor parte del mundo, que imperaron a lo largo de todo el siglo XIX, XX, sacando esos países que buscaron otras vías, como puede ser el socialismo, que el propio Marx se encargó de escribir como una etapa superadora, ¿no? Como proyecto político de Marx, de que tenía que haber una transición del capitalismo al socialismo a partir de una revolución obrera mundial, etcétera, ¿no? Pero ya no nos metemos tanto en el proyecto de Marx, sino ver ahora eh, el concepto de capitalismo, ¿no? Que es muy central no solo para esta materia, sino para entender la manera en que nos organizamos. Ninguno de nosotros tiene una huerta y de ahí saca toda su producción, o tiene animales y de ahí cría y los carnea y come. No, todos trabajamos, recibimos un salario y ahí vamos al supermercado y compramos, ¿no? Entonces vemos que el modo de producción dominante es el capitalista. Ustedes me pueden decir, pero sí, yo tengo una huertita, una quinta y con eso vivo. Bueno, pero la mayoría de las personas trabajamos y vivimos así, ¿no? Una forma mucho más similar a la del siglo XVIII que al esclavo de corazón valiente, perdón, de gladiador, o al siervo de corazón valiente, ¿no? Pero esa ha sido un poco la evolución de la historia de la humanidad. Ahora después nos vamos a tener en el liberalismo como ideas que sustentan el capitalismo, pero me gustaría a ver si hay alguna duda, pregunta. Estamos mirando, mismo 24 creo que en la primera clase. ¿Preguntas sobre esto? ¿No? Bueno, seguimos entonces, volvemos al... Yo, profe, Sí, decime, Federico. eh, yo no había entendido de la Edad Media, viste, lo de Sí, los reinos germánicos. No sabía bueno, cuáles.
Y eso tiene que ver con una primera etapa de la Edad Media, que cuando se da la caída del Imperio Romano, lo que eran las provincias romanas son invadidas por pueblos germánicos, que le llamaban los romanos a sus vecinos, ¿no? O bárbaros. Y esos pueblos, los visigodos, los ostrogodos, los francos, van invadiendo las provincias del Imperio Romano que se van a transformar en reinos. Por eso tenemos reinos visigóticos en España, y de que en la etapa de la independencia le digan a los españoles los godos. ¿Quiénes eran los godos? Bueno, los que invadieron la península ibérica en el siglo V, VI, VII, que después en el octavo va a ser invadida por los musulmanes España, ¿no? Pero sí, Europa fue también fruto de muchas entradas y salidas de pueblos, viniendo también de Oriente, los magiares, ¿no? De lo que es Hungría, del norte nombramos a los vikingos. Bueno, esta es esta etapa de que se va fragmentando el imperio romano, después se fragmenta el imperio franco, que era el de Carlomagno, y llegamos hacia el año 1000. Hay un historiador francés, Duby, que dice es el año 1000 en torno al que se da el feudalismo. Estas relaciones de producción en las cuales hay un feudo, una porción de tierra que era la que se podía recorrer en un día yendo a caballo. O sea, mi límite era lo que me permitía en 12 horas alejarme de mi castillo y volver al castillo después de esas otras 12 horas, así aproximadamente, ¿no? Pero diríamos, lo que podía quedar bajo control, porque el feudo era lo que el señor feudal podía controlar. Si ya estaba muy lejos, ya quedaba fuera de su control. Y él era amo y señor en sus tierras, las que él con sus hombres a caballo, sus caballeros y armadura y espadas podían controlar e ir y cobrar esos tributos en forma de saqueo a las distintas aldeas o villas que estaban dentro de ese feudo. ¿Está claro, Fede? Sí, sí, gracias, Muy profe. bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces volvemos para ver las últimas imágenes y entrar ya en esta etapa de la edad contemporánea, pero sin antes no pasar por la edad moderna, ¿no? Que son 300 años de historia entre el siglo XV y el XVIII, y muy rica, ¿no? Cada uno de esos siglos, ¿sí? La primera, el siglo XVI, es ese de la conquista de América, de España, de Portugal, de Francia, ¿sí? Pero en el siglo XVII y XVIII va a haber un cambio de ideología en torno a la forma política dominante que estuvo en esos primeros siglos de la Edad Moderna, ¿no? Nosotros decíamos, a raíz de la pregunta de Federico, que el feudalismo se caracteriza por la fragmentación del poder político a su máxima expresión. De hecho, había reyes, había monarquías feudales durante el siglo XI, XII, XIII, XIV. Había un rey en un trono en Madrid o en París, o vaya a saber qué ciudad europea, había un rey en el trono. En Londres, pero no tenía el poder per se de controlar todo el territorio, sino que lo hacía a través de sus vasallos, que eran también otros nobles, a partir de esas relaciones feudo-vasalláticas. Por lo tanto, si yo tenía un conde, un duque o marqués bajo mi tutela y él me debía obediencia, lo que podía hacer ese duque era, bueno, cobrar el tributo en esas tierras y así iba llegando hasta la cabeza del rey. Pero el rey no tenía el control de todo el territorio, lo hacía indirectamente a partir de otros nobles, condes, duques, marqueses y simplemente señores feudales menores. Pero hacia fines de la Edad Media, comienzo de la Edad Moderna, se va a dar un proceso de reunificación del poder del rey, ¿sí? Lo que va a ir llevando de a poco al absolutismo monárquico. Ejemplos, bueno, son los reyes católicos, que nosotros vimos que hicieron la reconquista de España, que estaba en manos de los musulmanes y que para el año 1492, el 1 de enero, tomaron el último bastión moro o musulmán, que era Granada, ¿sí? Y ahí vemos que ellos unificaron toda la península, que incluso expulsan a los árabes, expulsan a los judíos, dándole esa entidad de monarquía católica, pero también conquistan otros reinos, unifican el reino a partir del matrimonio de Fernando e Isabel, que eran Castilla y Aragón. Y ahí tenemos sí una unificación del poder que después se va a dar con su nieto, Carlos I, con después Felipe II, etcétera, etcétera. Pero también se va a dar en Inglaterra, con los Hanover, con los Tudor, y con la figura de Enrique VIII, Isabel I. Después también se va a dar en Francia con Luis XIII, Luis XIV, el Estado soy yo, es el Luis XIV. Hay una película, ya que estamos hoy con algunas de ellas, todas viejas, que hablan de que yo estoy muy desactualizado con el cine, que se llamaba El hombre y la máscara de hierro, inspirada en una novela de Alejandro Dumas, el mismo que escribió Los Tres Mosqueteros, y en las cuales aparecen los Tres Mosqueteros, pero ya de viejitos. Y un joven DiCaprio que hace de un rey, que es Luis XIV, que su padre está muriendo, y que a él lo colocan en el trono
Pero bueno, ahí la historia novelada y ficcional que crea Dumas es que en realidad había otro hermano, pero como podía haber solo un rey, y eran mellizos, la reina miente en el parto, después nos enteramos por Athos, creo que era el mosquetero que se hizo religioso y que era el confesor de la reina, y había dos bebés. Entonces, uno de esos bebés lo encierran con una máscara en una torre, para que se muera ahí de viejo, ¿no? Pero que nunca pueda reinar, porque uno solo podía ser el rey. Pero, ¿qué pasa? Como este rey era corrupto y demás, estos mosqueteros deciden raptarlo, ponerlo a él prisionero y liberar a aquel que era idéntico al rey anterior. ¿Por qué? Porque en la cabeza de esa gente de esa época no cabía otra que el rey fuera ese, por lo que se llamaba el principio divino. A los reyes lo elegía Dios, y nadie lo podía contradecir eso, como veíamos en la mentalidad medieval, la religión lo reinaba todo, ¿no? Lo explicaba todo y no se podía ir contra esas ideas. Entonces ellos dicen, bueno, la única manera de reemplazarlos es con alguien que sea idéntico. Es una novela, es ficción, pero representa muy bien lo que significaba el absolutismo monárquico. Y de hecho, en esa película, a la postre, DiCaprio está haciendo de que él es Luis XIV, el rey más importante que tuvo Francia. Y claro, esas ideas absolutistas fueron las que recorrieron Europa a lo largo de todo el siglo XVI, XVII, y también siguieron en el XVIII y hasta el XIX en algunos lugares. Pero también en otros se empezó a haber cuestionamientos a la monarquía absoluta. Y ahí aparecen estos contractualistas. Ahí tienen los nombres de Hobbes y Locke, dos británicos, y Rousseau, un ginebrino, hoy diríamos suizo, pero del área francófona, que por lo tanto va a ser mucho peso sus ideas en Francia, en la Francia revolucionaria de 1789. Y por otro lado, tenemos que los contractualistas son los padres de lo que se llama la ilustración, las nuevas ideas, el cuestionamiento al absolutismo monárquico. De Hobbes, Locke y Rousseau vamos a hablar más adelante porque hay un texto del titular de la cátedra, Martín Leguizamón, hasta que lo podemos invitar a él, que nos explique un poco, nos mande algún videíto ya que está esta posibilidad, pero muy interesante porque lo hace en forma novelada también con los mosqueteros, ¿no? Por eso también lo mencioné, es muy interesante. Pero lo cierto es que ellos hablan de un contrato, por eso contractualista. ¿Entre quién? Entre el rey y el pueblo. Hobbes en realidad va a estar tirando para el lado del rey, porque va a decir, el rey hace falta. Él escribió un libro que se llama El Leviatán, que era una especie de monstruo bíblico, ¿no? Que se comía a todos los hombres, porque el hombre es un lobo para el hombre. El hombre en estado de naturaleza, o sea, si no existiera el Estado, se matarían unos a otros. Entonces dice, tiene que haber alguien que ponga orden. Ese es el rey, y tiene que estar ahí, nadie lo puede cuestionar. Está avalando el absolutismo, ¿no? En la guerra civil inglesa de 1640 a 1688 había un bando que era el monárquico, mientras que había otro bando que era el parlamentario, que podía estar influido por las ideas de Locke, que planteaban que debe haber un contrato, pero el rey tiene que aceptar ese contrato y tiene que aceptar que también haya otras voces en el parlamento. Y ahí va a surgir Inglaterra después de esta guerra civil que tienen, la monarquía parlamentaria, en la cual hay un rey, pero también hay un parlamento. Y Rousseau ya en Francia lo que él va a plantear es la soberanía popular, que el rey realmente no debe existir porque quien es el verdadero soberano es el pueblo. Sobre eso vamos a retomar algunas cosas incluso cuando hablemos de la Revolución de Mayo, porque a Moreno le decían el jacobino y tenía que ver con uno de los grupos de la Revolución Francesa que ahora vamos a ver tuvo lugar a fines del 18 junto a la Revolución Industrial. Lo que Hobsbawm, y también tenemos un texto de Hobsbawm, cuando ya empecemos a trabajar con los textos, a partir de junio, que habla de la doble revolución. La revolución industrial, en la cual los productos empezaron a ser producidos con máquinas, ahora sí hay un capitalismo industrial, por más que ya había capitalismo, porque ese burgués le llevaba la materia prima para que el campesino haga a mano la tela, bueno, ahora lo instala en una fábrica y lo pone a hacer con una máquina piezas una igual a la otra, con un mecanismo que ustedes lo pueden tener muy patente, quizás si vieron la imagen de Carlitos Chaplin en la película Tiempos Modernos, de cómo el hombre reproduce y reproduce la misma pieza a partir de actividades repetidas, ¿no? Siempre hacer la misma, a veces parece que vamos al trabajo y siempre hacemos lo mismo durante todo el día. Bueno, eso es lo que Ford, por ejemplo, después le agrega a la cadena de montaje, ir martillando y que avance la pieza, ir martillando. Lo que vemos en esa película de Chaplin es el trabajo fordista. Pero bueno, eso va a ser en el siglo XX, pero en los primeros talleres textiles vemos una máquina al lado de la otra, y a los que les gusta el fútbol les recomiendo la serie de Netflix que se llama Juego de Caballeros, en lo cual ahí vemos un taller de
de hilandería británico de la región de Lancashire, en Manchester, ahí de cómo ellos producen y todos los obreros, cada uno en una máquina, durante toda la jornada, que obviamente antes se extendían a mucho más de 8 horas, 10, 12, 14, 16, trabajaban mujeres embarazadas, trabajaban niños, la explotación a punto máximo, ¿no? Que es un poco la que también vive Marx, y por eso tanto cuestiona el sistema, ¿no? Y después la otra revolución, la Revolución Francesa, la que iba a decir igualdad, libertad y fraternidad, las ideas del liberalismo. Y es el triunfo de la burguesía y el triunfo del liberalismo, que es el corpus ideológico que da cuerpo al capitalismo, el principio de la propiedad privada, el principio del libre mercado, que en ese momento era revolucionario, porque venía a terminar con el absolutismo monárquico y con los monopolios, como veíamos que tenía España. O sea, fue revolucionario el liberalismo, y planteó esto, ¿no? El fin de la monarquía absoluta y el capitalismo como modo de producción superador del feudalismo, ¿no? Que el burgués tenga la libertad de poder actuar, de poder comprar, de poder vender, de poder trasladarse, de poder mover mercancías, poder comerciar. Y esa idea, que es la idea liberal, es la que va a recorrer también toda América Latina, porque así como se extiende con Francia, con los ejércitos revolucionarios y conquistadores de Napoleón Bonaparte, vemos que ese es el disparador de las independencias latinoamericanas. Y ya a partir de la semana que viene, del jueves, el lunes, cuando les mande algún video sobre Moreno, Belgrano, Castelli, bueno, ellos eran grandes consumidores de la ilustración, de estas nuevas ideas, de las ideas liberales, de libertad, de igualdad, como decía San Martín, ¿no? Seamos libres, lo demás no importa nada, ¿no? El principio liberal político, ¿no? Entender que el liberalismo tiene como esas dos patas, el económico, que es el que da sustento al capitalismo, del cual escribió, por ejemplo, Adam Smith, que escribió La riqueza de las naciones en 1776, misma fecha que se independizan las colonias británicas de Norteamérica. Estamos en esta época de cambios de ideas, ¿no? Y, bueno, el liberalismo político, ¿no? Esto de independizar América entera, como soñaban San Martín y Bolívar, ¿no? Así que bueno, eso un poco es todo. Espero que les haya sido útil. Si tienen alguna duda, pregunta, algún comentario, ¿no? Bueno, de a poco yo les voy a ir diciendo que vayan leyendo, que no, pero ese textito de Beatriz Díaz, ver este Presi de nuevo, yo se lo voy a Profe, compartir. Sí, Agustina, ¿no? Sí. sí, perdón. Te quería preguntar, cuando hablaste del siglo XVII y XVIII, que dijiste que hubo un cambio de ideas, ¿fue esto Sí, de que del avance de las ideas liberales o yo entendí exacto, mal? no, perfecto, Ah, entendiste perfecto. Es esto, el liberalismo que va recorriendo y que después va a ser la ideología dominante recién en el siglo XIX.